Equipo, si quieren sentir el quemazón de los glúteos y los isquiotibiales, pues vengan conmigo a esta rutina porque lo que se viene es candela y va a arder, que queme, necesito que queme, que arda en cada repetición. Si estás listo y preparado, aquí nos fuimos, ¡vámonos! ¡Yeah! Hola, 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 yo soy Paola Chávez, una colombiana viviendo en Australia. Ven conmigo hoy. Bueno, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me van a acompañar nuevamente en el gimnasio y hoy vamos a entrenar glúteos y isquiotibiales. Entonces espero estén listos para el día de hoy. En la rutina de hoy tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios. Primero vamos a empezar con patada en polea. Para eso necesitamos estas straps para ponernoslas en los pies. Después vamos a ir a Ariel con una barra. Después vamos a hacer hip thrust en glúteo, después vamos a hacer hamstring curl acostadas y por último vamos a hacer Bulgarian lunges o split squats, como le quieran llamar. Pero hoy está súper caliente, vamos a terminar con esas piernas, estos glúteos mejor dicho. Entonces pues empecemos. Para empezar en este ejercicio, pues primero vamos a acomodar la máquina, nos vamos a poner estas straps. En promedio vamos a hacer entre 10, 12 repeticiones dependiendo del ejercicio. La idea es llegar a esas 10 repeticiones, pero que uno diga, me guardé en el bolsillo una o dos repeticiones máximo. Queremos es fatigar el músculo, pero no llegando hasta el fallo mecánico, sino simplemente tratar de llegar a lo que más podamos. Si puedes hacer una repetición más y piensas que la puedes hacer manteniendo una buena postura, hazla entre 10 a 12 repeticiones. Ese es nuestro objetivo del día de hoy para poder trabajar en nuestra parte de atrás de la pierna. Entonces para empezar pues pongámonos estas cositas acá en el pie. Vamos a empezar y pues antes de empezar claramente yo ya calenté. Entonces recuerden siempre calentar, es súper importante antes de empezar con movimientos dinámicos y pues que esté listo y preparado el cuerpo, que lo que hacemos con el estiramiento antes de empezar es decir al cuerpo como que oye, prepárate que vamos a entrenar. Vamos a bajar esta polea acá en la parte de abajo para poder amarrarla desde abajo. ¿Están listos? ¿Están listos y preparados? El día de hoy lo vamos a hacer más paraditos, entonces más upright row, el pecho bien arriba. Entonces el ángulo del movimiento, el rango de movimiento es mucho más cortico, no queremos inclinarnos hacia adelante, sino un poquito más parado. Vamos a trabajar nuestro glúteo máximo allí. Entonces poco rango de movimiento, llevamos hasta acá y volvemos a subir, llevamos hasta arriba y volvemos a subir. Para poder llevar hasta abajo y no chocarnos con el suelo cuando bajemos, yo siempre pongo un platico de estos en el suelo, me paro encima de este plato, entonces lo que me da es un poquito más de elevación para poder que el pie no me choque aquí en el suelo, sino que tenga más rango de movimiento. Vamos a hacer 10 a 12 repeticiones, empecemos con 11.3, a ver cómo nos va. Entonces pongámosla por acá. Entonces queremos estar más paraditos el día de hoy. Vamos el plato bien a un lado para poder tener el espacio para poder llevar este pie con el que voy a patear adelante. Entonces me sostengo de aquí, abdomen bien fuerte, más paradita, llevo aquí adelante, desde aquí al movimiento y llevo acá. Entonces miren que el rango de movimiento es mucho menor comparado con el otro video que hicimos, que se los dejo en la cajita de descripciones. Perfecto, se siente totalmente. Goody. Entonces respiro al bajar, abdomen bien fuerte y suelto el aire al llevar hacia atrás. Vamos, van 9. Una más. Uy, quemó delicioso. Listo, cambiémoslo de pierna, ahora la otra pierna. Entonces como ven, el movimiento es bien corto de movimiento, llevando hacia adelante y hacia atrás, tratando de no empujar y que no se vea como esto, sino bien concentrados en el movimiento para trabajar ese glúteo máximo ahí. Listo, cambiamos de pierna. Vamos a hacer 3 series en este ejercicio, 3 veces por cada pierna. Abdomen bien fuerte, pecho arriba, respiro profundo, suelto el aire, vamos. Vamos, si se puede, equipo, vamos. Una más. Ay,
¿Qué tratamos de esto? De no girar las caderas. Cuando estemos pateando, el cuerpo no se nos gire, sino tratar de mantenerlas mirando hacia enfrente, bien como cuadrado hacia adelante. Solamente patear sin que se nos gire la cadera. Listo, 2 series más por cada pierna. Sí. En su gimnasio ustedes no tienen de estas straps para los pies, lo que pueden hacer es que el ganchito, este ganchito, se lo amarran a los cordones. Se lo amarran a los cordones y de ahí lo pueden utilizar. Entonces no necesariamente necesitan estas straps, pero si las tienen pues es mucho más cómodo. O también con los handles, no hay ninguno por acá. El que es solamente el single, que son, uno puede poner el pie en medio del handle y con eso también se platea. Listo, 2 series más, vamos. Bueno, vamos para nuestro siguiente ejercicio. Después de las pataditas hacia atrás, vamos a hacer Ariel, Romanian Deadlift. Vamos a hacer con la barra, pero siempre recomiendo, si no tienen mucho tiempo en el gimnasio y su tiempo es limitado, lo pueden hacer con mancuernas, porque hacer todo como el setup, organizar la barra, toma tiempo. Pero la barra la vamos a utilizar para 2 ejercicios, para este y después para el siguiente hip thrust. Entonces se pueden quedar en una misma área para utilizar la misma barra, pero si no tienen tiempo, tanto este ejercicio como el siguiente lo pueden utilizar con una mancuerna. 2 mancuernas para Ariel y una mancuerna en la cadera para hip thrust, que ahorita se los voy a mostrar. Vamos a hacer 3 series, las 2 primeras series entre 10 a 12 repeticiones y la última serie le podemos meter un poquito más de peso para llegar a 8 repeticiones más o menos, pero principalmente en este ejercicio hay que tener mucho cuidado con la técnica para que no nos empiece a doler la espalda y no lesionar la espalda. Si todavía eres principiante y apenas estás empezando, quédate con 3 series de 10 a 12 repeticiones, primero perfeccionando la técnica de este ejercicio. Siempre la barra, aquí tenemos 10 kilogramos cada plato, aquí en Australia son kilogramos, y siempre asegúrese de ponerle el seguro, este seguro a la barra para que los plates no se nos vayan a salir de la barra. Entonces yo siempre la acomodo aquí, vamos a agarrar la barra, pero antes de empezar voy a explicar el movimiento. Entonces los pies están a la anchura de la cadera, solamente a la anchura de la cadera, y este movimiento vamos a trabajar la parte de atrás de nuestras piernas, los isquiotibiales y los glúteos. Entonces cuando nosotros trabajamos flexión de rodilla, se trabajan los cuádriceps. Cuando trabajamos flexión hacia adelante en cadera, tiramos toda esta parte de aquí, es donde el glúteo se extiende totalmente, estamos trabajando en extensión del glúteo aquí. Entonces piernas a la anchura de la cadera, voy a tener la barra aquí con los brazos totalmente estirados, hombros totalmente relajados, activando mis lats, mis laterales. Entonces aquí activo mis laterales, voy a flexionar en la cadera y voy a tratar de mantener la cadera arriba, pero empujando los glúteos hacia atrás, lo que más pueda empujar hacia atrás, como si atrás hubiera una pared y yo quisiera tocar la pared con los glúteos. Y la barra la voy a bajar aquí pegadita a mis piernas hasta mis canillas más o menos, o hasta donde tu flexibilidad te dé. Si tu flexibilidad te da hasta aquí, pasando la rodilla, está bien. Si puedes bajar un poquito más, manteniendo la espalda recta y estirando aquí, la cadera se queda arriba, glúteos empujando hacia atrás, y después voy a volver a subir. Piensen como si tuviera una banda elástica aquí y alguien los estuviera tratando como de jalar hacia atrás, jalar, 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 sin bajar la cadera. No quiero que la cadera se me baje, sino que la cadera se mantiene bien arriba. Flexiono, espalda está alineada con la cabeza, espalda y glúteo, miren que están en una línea recta, entonces miro un punto fijo y vuelvo y subo. Y al subir, aquí nomás voy a apretar el glúteo en la parte de arriba, evito flexionarme hacia atrás, sino simplemente aquí, hombro relajado, aprieto el glúteo y después vuelvo a bajar. Y cuando subo, trato de no extender la rodilla por completo, porque quiero proteger la rodilla, sino que mantengo una pequeña flexión en la rodilla. Al subir, aprieto glúteo, pequeña flexión aquí y vuelvo a bajar. Bajo, bajo, espalda totalmente recta, alineada con mi cabeza, aprieto glúteo aquí, y cuando subo, piensen de que están apretando el glúteo desde el momento que empiezan a subir. Aprieto glúteo, aprieto glúteo, aprieto glúteo, aprieto glúteo, aprieto glúteo, y aquí. O sea, el glúteo no se está trabajando. Mucha gente piensa que se está trabajando solo cuando llegan arriba y aquí apretan y van hacia atrás, no, sino que se empieza a trabajar desde que estamos aquí en esta posición. Aquí empiezo a apretar el glúteo y desde que empiezo a subir ya estoy apretando, 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 apretando hasta ahí nomás. ¿Listo? Ahora hagámoslo con la barra, pues. La barra pesa 20 kilogramos más los plates que le pongamos a los lados. En este momento aquí pesaría 20 más 2 platos de 10, tenemos 40 kilogramos. Simplemente para calentar en este momento para mí, pero para mostrarles bien el ejercicio. Entonces, en cuanto a la respiración, voy a respirar profundo, contraigo el abdomen y lo mantengo contraído. Voy a bajar, aprieto el glúteo, subo y suelto el aire arriba. Entonces contraigo el abdomen, trato de contraer bien el abdomen para no arquear la espalda al bajar. Respiro, bajo, aprieto el glúteo, subo, suelto el aire, hombros totalmente relajados. Vamos a hacer 12 repeticiones aquí, vamos.
2 más, vamos. Se empieza a sentir totalmente acá el estirón en el glúteo. Entonces sí, cuando voy a bajar, respiro, aprieto aquí, miren, contraigo mi abdomen totalmente contraído y ahí protejo mi espalda baja. Al bajar lo tengo contraído totalmente y no arqueo la espalda y evito que los hombros se me redondeen hacia adelante. Por eso siempre lo que necesito es llevar hombros hacia atrás, apretar como si tuviera 2 limones en las axilas, aprieto, contraigo bien mis laterales y va. Listo, porque si no, se me van los hombros hacia adelante, se me queda la espalda y lo que quiero evitar y siempre es proteger la espalda baja. Vamos a descansar ahí. Dámosle ahora sí peso a esto. Where's the camera? So you can see me? Yeah. I was watching you before. Now I look like a pervert. Listo, vamos por la segunda serie aquí. Ya le subimos un poquito más de peso. Si normalmente con las mancuernas puedo llegar a 90 kilos, con la barra pues obviamente también voy a poder llegar a más. Pero intentemos, aquí tenemos 60 kilos. Va, hombro relajado, respiro, vamos. Miren que bajo la barra bien pegadita a las piernas, lo más pegada que pueda. La rodilla un poquito flexionada y subo. Vamos. Una más. Vamos con la bien atrás. Listo, vamos por una serie más. Vamos a meterle, vamos a ponerle 10 a cada kilogramos más. Entonces vamos a tener 80. Última ahí, vamos a hacer solo 8 repeticiones. Tenemos 80 kilogramos. Entonces recuerden que lo pueden hacer con 2 mancuernas también. Si tienen 2 mancuernas, el mismo movimiento, las mancuernas aquí adelante encima de las piernas y las llevan bien pegaditas aquí a las piernas y vuelven a subir. Recuerden, piensen que tienen una banda elástica aquí y alguien los estuviera jalando y jalando y jalando hacia atrás en los talones, empujando con los talones. Pero a su vez quiero que también presionen un poquito con las piernas, con la puntica de los pies, la punta de los dedos, para que no se les vaya como se levante en la punta de los pies, sino que traten de apoyar un poquito. Para este, vamos a quitar los zapatos para tener más conexión con el músculo. Esto, vamos, sí podemos, sí se puede, sí se puede, sí podemos. ¿Quieren esos glúteos grandes? Pues este ejercicio, cuando es flexión en cadera, es de los mejores ejercicios para el aumento de glúteos. Entonces si quieren glúteos grandes, pompis grandes, pues implementarlo en su rutina también. Vamos, nos fuimos, 1, 2, 3. Se sintió. 3 series hechas. Vamos al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer hip thrust con la barra. Entonces, ¿qué necesitamos para este ejercicio? Pues una barra. ¿Qué otra cosa necesitamos? Tenemos esta almohadilla que la ponemos alrededor de la barra para proteger nuestras caderas. Si no tienen una almohadilla esta, pueden enrollar la toalla que tengan alrededor de la barra, pues para que no les vaya incómoda la barra. Necesitamos un bench, un asiento o estos cajones que pues están en los gimnasios. Aquí tengo 2 puestos. Este está pegado. Entonces es este pequeño y este está encima, entonces aquí lo pego para proteger, porque lo ideal es que no sea ni tan arriba ni pues tampoco tan abajo, que quede como a la altura de tus shoulder blades, como donde tenemos el top del gimnasio. Para los hombros pues a la altura de los shoulder blades. Entonces aquí si me subo, digamos, aquí voy a mover el cajón hacia atrás, entonces yo que recomiendo poner como un peso en la parte de atrás del cajón para que no se nos mueva el cajón para atrás. Entonces vamos a ponerlo, voy a poner este plato de 20 kilogramos en la parte de atrás del cajón para que el cajón no se me mueva hacia atrás. Listo, ahí ya no se me va a mover para atrás el cajón. Perfecto. Entonces pongamos la almohadilla. Vamos a hacer entre 10 a 12 repeticiones. Si de pronto el bench, el asiento que tengan está más arriba de la altura de sus shoulder blades, está muy arriba, lo que pueden hacer es que pueden poner un plate en la parte de aquí abajo, se sientan en el plate, se sientan aquí como en los plates o en un plate y así quedan un poquito más arriba, entonces ya les queda mucho más fácil subirse y no están como tan abajo y tienen que subirse a un asiento muy alto. Entonces aquí normal, los pies están a la anchura de la cadera, la puntica de los pies puede estar un poquito rotada hacia afuera, pero solamente un poquito, no mucho, tampoco tan recto, pero como se sientan más cómodos, pero a la anchura de la cadera. Entonces el banco está en la altura de tus, ¿cómo se llama? Shoulder blades, de las escápulas, esa es la palabra en español. Sí, me voy a levantar aquí, entonces los
los pies quiero que queden como a 90 grados, entonces no están ni muy alejados, porque están muy alejados. Vamos a igual activar nuestro hamstring, pero no va a ser una posición cómoda para nosotros, y tampoco tan atrás, porque estamos tan atrás, nos va a empezar a molestar la rodilla. Entonces a una posición que queden como 90 grados ahí. ¿Qué quiero en este ejercicio? Siempre quiero mirar un punto fijo. No quiero mirar a la barra, no quiero mirar arriba, no quiero mirar a los lados, sino siempre voy a mirar un punto fijo, que el mentón esté metido como si tuviera una manzana aquí, algo aquí que estuviera apretando, siempre mirando un punto fijo. Cuando bajo, miro, sigo mirando el punto fijo, y cuando subo, sigo mirando un punto fijo. Entonces no voy a bajar a mirar la barra, no bajo mi mirada, no subo la mirada, no dejo que la cabeza se me vaya hacia atrás, sino que siempre miren como un punto fijo, siempre enfóquense en ese punto y mantengan mirando ese punto. ¿Qué vamos a hacer? Este ejercicio es muy importante porque quiero meter como la cadera dentro de las costillas, que aquí totalmente metido, para activar el glúteo y los isquiotibiales, y no quiero que al subir se suba la cadera y arqueo la espalda, sino que meto totalmente el glúteo dentro como de las costillas. Entonces que al bajar voy a bajar por completo mirando el punto fijo, y al subir empujo con los talones y aprieto aquí los glúteos hasta aquí nomás. Miren que está bien metido aquí a los costillas, y no subo por completo hasta por acá. ¿Listo? Entonces aquí miro un punto fijo, voy a bajar, miro el punto fijo y subo. Siempre miro en un punto fijo, respiro, abdomen bien apretado, contraído, y subo empujando con los talones. Y miren que está a la altura de mi top, de mis escápulas, y no estoy ni muy abajo porque me voy a caer, y tampoco pues estoy demasiado arriba. Pero entonces una posición que estoy apoyando es con mi espalda y no con mis codos, porque mucho error que veo es que se apoyan con los codos y hacen esto con los codos. Entonces no, la manito aquí cogiendo la barra. Ahora sí vamos a hacerlo con la barra. Nos acomodamos, entonces me pego totalmente aquí al asiento, ruedo la barra hacia mí, ¿cierto? Aquí como hacia mi estómago, la ruedo por completo. No les dé miedo esta barra grande, muchachos, es una barra amigable. La barra pesa 20 kilogramos acá. Recuerden que aquí en el ladito pueden mirar cuánto pesa 20 kilogramos. Tenemos dos platos de 10 kilogramos a cada lado, entonces aquí en total tenemos 40 kilogramos para podérselos mostrar, pero lo ideal es que progresivamente vayan aumentando el peso como se vayan sintiendo más cómodos. ¿Listo? Entonces meto la barra totalmente hacia mí, doblo las rodillas, entonces pongo mis codos aquí simplemente para apoyarme para poder subir, pero recuerden que lo que apoyo son las escápulas. Entonces voy a subir por completo, me acomodo, una posición que esté cómoda para mí, miro mi punto fijo, aprieto abdomen, contraigo abdomen, y voy a bajar por completo, miro el punto fijo y subo, y aprieto glúteo arriba. Vamos. Empujando esas rodillas hacia afuera, que no se me metan las rodillas. Vamos. Arriba. Vamos arriba. Aprieta el glúteo. Siempre miren el punto fijo. No se distraigan con el vecino ni con nadie más. Aprieten ese glúteo arriba y bajamos por completo. Oh, los glúteos hacen así. Pero listo, este es un peso para calentar para mí, pero ustedes sientan el peso. Acuérdense que en el gimnasio la idea es testear para ver con qué peso puedes empezar, que cuando termines esas 10 o 12 repeticiones las termines casi llegando al fallo. Porque si no han visto el otro video, vayan a verlo, en cual les explico todo el término de las repeticiones y para llegar a hipertrofia. Ahora sí, metámosle más peso a esto. Pues ahora sí, un truquito pequeño que yo utilizo para poder meter más peso es que cojo un peso de estos pequeños, lo pongo aquí solamente como en la esquinita para poder levantar este plato que está aquí encima del plate chiquito. Ahí se puede ver bien en la esquinita, lo monto aquí y ahí ya me queda más fácil porque tengo un espacio en medio del suelo y del plato para poder montar el otro y que no tenga que estar como que cargándolo, que a veces es súper incómodo. Y ahí ya me queda mucho más fácil meter el otro plate y aquí se lo pongo encima. Listo, lo bajo del platico y listo. Es un truquito ahí que yo utilizo, que lo pueden utilizar. Aquí ya tenemos 80 kilogramos. Siempre me toca contar, yo soy como que 1, 2, 3, 4. No sé si les pasa, yo soy la única que tiene que contar así, que a veces me pierdo y soy como que 1, 2, 3, 4. Listo. Mirar el punto fijo hacia adelante, meter el mentón, abdomen contraído, meter el abdomen como la cadera dentro de las costillas y mantener ese movimiento para no arquear la espalda. No fuimos. 1, 2, 3. Si quieren aumentar los glúteos, muchachos, hay que hacer este ejercicio. Uy.
Ay, juepucha, nos falta una serie más. Vamos a meterle un poquito más a este y acabamos con este ejercicio. 3 series en este ejercicio. Vamos que sí se puede, vamos que sí se puede. Siguiente ejercicio, vamos a hacer hamstring curl, pero acostada, para isquiotibiales. Entonces, en este ejercicio, primero pues vamos a acomodar el peso. 25, nosotros acá en Australia trabajamos en kilogramos están todas las máquinas, pero sé que en algunos países lo trabajan en libras. Acomodamos estos pads, entonces este pad yo lo pongo lo más chiquito para mí. La idea es que este pad quede como encima del zapato, no en tu zapato, no en tu pantorrilla, sino que quede un poquito más arriba del zapato en esta posición. ¿Qué pasa en este ejercicio? Lo que queremos en este ejercicio es que no se nos arquee la espalda. Entonces a mí lo que me gusta es con mi misma toalla, yo hago como un rollito y la pongo aquí para que no haya un hueco. Entonces cuando me acueste y cuando yo vaya a subir, la cosa es que no haya un hueco. Entonces digamos aquí lo que hago es que subo el glúteo y me queda un hueco en medio del asiento y de mi cadera. Entonces lo que no quiero es que el glúteo se levante y quede un espacio en medio de mi cadera, sino que lo que quiero pensar es en apretar totalmente mi pelvis, mi cadera al asiento, apretar lo que más puedo. Entonces yo a veces medio arqueo la espalda hacia arriba, pongo mis manos aquí para cerciorarme de que en realidad esté activando mis isquiotibiales y que no esté arqueando mi espalda y después voy a tener un dolor de espalda. Entonces para evitar eso, a mí me gusta poner como mi toalla aquí en un rollito y así yo me cercioro de estar consciente de mantener mi pelvis bien pegada y no levantarla en ningún momento. Hacer entre 10 a 12 repeticiones, la punta de los dedos mirando hacia abajo totalmente, pelvis bien presionada, activo mis glúteos y subo lo que más pueda en dirección a mis glúteos y bajo controlado. Listo. Subo y bajo controlado. Entonces respiro al bajar y suelto el aire al subir. Aprieto el glúteo arriba, sostengo un segundo, suelto el aire, vamos. Mis rodillas bien presionadas hacia el asiento también. Trato de no arquear la espalda, que no se me levante, que no haya un hueco aquí en medio. Si siento que hay un hueco, es preferible bajarle al peso y hacerla con menos peso. Controlado al bajar, controlada, controlada, controlada. Total, ahí se siente bien en la parte de acá atrás y en los glúteos. Me cansé, vamos a descansar 1 minuto y medio y lo volvemos a hacer 10 a 12 repeticiones. En mi minuto y medio a mí me gusta caminar, como ir a darme una vueltica por ahí y yo voy, camino, aumento mis pasos diarios también. Me gusta mirar la gente que hay en el gimnasio. No sé, yo soy de las personas que no escucho música en el gimnasio. Creo que soy de las pocas personas que no les gusta tener audífonos cuando está entrenando, porque me gusta enfocarme en el ejercicio, me gusta enfocarme en tener la conexión con el músculo que estoy trabajando, y con música siento que hay distracción en mí. Yo, Paola, o sea, yo, es mi caso personal. Hay gente que no puede entrenar si no es con música, entonces pues cada persona es diferente, pero sí, a mí cuando estoy descansando me gusta caminar, mirar a la gente, me pongo a pensar en qué trabajan, qué hacen por sus vidas, observar. Listo. Se pueden coger de estos ganchitos que están aquí adelante, pero siempre traten y procuren empujar la pelvis. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, a mí me gusta preferiblemente poner mis manitos aquí y así tengo como una mejor postura. Nos fuimos. Mitad de camino, vamos. Las últimas 2 repeticiones tienen que arder, vamos. Una más ya. Miren que cuando bajamos tratamos de bajar antes de que el peso toque con el otro peso, sino un poquito antes, y ahí volvemos a subir. Listo, nos falta una serie más. Este ejercicio, Bulgarian Lunges o Split Squat, vamos a hacer 10 repeticiones por cada pierna. Entonces voy a utilizar estas de 15 kilogramos. Lo ideal es que la mancuerna vaya aquí agarrando con este dedito gordo, va en esta parte de aquí de la mano, el agarre bien fuerte en toda la mitad de la mancuerna. Ahí es donde lo tenemos, ahí es donde agarramos lo más fuerte. Si tienen las straps, pues simplemente la ponen por debajo de la mancuerna y le dan vuelticas, queda totalmente amarrada. Entonces antes de empezar, lo que yo hago es que me siento, estiro el pie y después en esta posición ahí me paro, y esta es la distancia que voy a utilizar, y el otro pie totalmente atrás. Mantengo un espacio en medio de mis 2 piernas, que no quede como en una línea recta, porque si no voy a perder el equilibrio, sino que siempre como un espacio en medio de las 2 piernas, y ahí es la posición inicial. Entonces este ejercicio trabaja más que todo los cuádriceps, pero es dependiendo de la inclinación en la que tengamos las mancuernas
mancuernas van aquí totalmente estiradas, sin como alzar los hombros, sino totalmente estirados, y voy a bajar. Entonces si el pecho lo tengo más inclinado hacia arriba, trabajo más mis cuádriceps, así, en esta posición, y empujo con el talón. Pero si me inclino un poquito más hacia adelante, a su vez activo el glúteo, trabajo los cuádriceps, pero a su vez estoy activando el glúteo también. Entonces entre más inclinación, activo el glúteo, entre más arriba es más enfocado 100% en nuestros cuádriceps. Cosas para tener en cuenta: voy a bajar, respiro, subo empujando con el talón, y cuando llego arriba trato de no bloquear la rodilla, o sea que la rodilla no se me bloquea por completo, sino que la dejo un poquito flexionada ahí para proteger la rodilla. Entonces bajo y subo y mantengo la pequeña flexión en mi rodilla sin extender por completo la rodilla. 1, 2, 3. Todo el trabajo es con esta pierna de adelante, la de atrás es simplemente de soporte. Suelto el aire al subir. Respiro profundo. Empujo con el talón. 2 más, vamos. Vamos a cambiar 10 por la otra. Otra cosa para tener en cuenta es la posición de la cabeza. Siempre quiero mirar un punto fijo y mi cara siempre está alineada con mi espalda, y trato de no mirar hacia arriba, no mirar los espejos a los lados para no crear ninguna tensión en el cuello, sino siempre va alineada con mi espalda. Es súper bueno trabajar en ejercicios unilaterales, porque cuando tenemos como desbalances, a veces cuando hacemos los ejercicios con las dos piernas, casi siempre una pierna trabaja más que la otra. Entonces en este momento que hacemos un ejercicio unilateral, lo que hacemos es trabajar en esos desbalances, así las dos piernas se esfuerzan de igual manera. Siempre empiecen por el lado más débil, por eso yo empecé por mi lado izquierdo. Ahora el lado fuerte mío es el derecho, entonces vamos con el derecho. Me acomodo, el abdomen bien apretado, voy a respirar, contraigo el abdomen y me voy lo más profundo que yo pueda. Y recuerden, la pierna de atrás es solamente el soporte, la que está haciendo el trabajo es esta de aquí adelante. Vamos, una más, vamos. Ay, ay, ay. Vamos a coger las de 17.5 kilogramos, a ver cómo nos va. Vamos a hacer 2 series más de este. Descansemos, tomemos agüita mientras tanto. Por esos glúteos grandes, que ardan, que ardan. Bueno, este ejercicio es uno de esos ejercicios que o tú lo amas o tú lo odias. O sea, entre amores y odios. Yo la verdad no me gusta mucho, pero es uno de los mejores ejercicios para glúteos. Entonces hay que hacerlo si queremos esas pompis grandes. Uy, pero esos ejercicios que queman. Listo, nos fuimos. Queman ese glúteo. Vamos, mitad de camino. Otra modificación que podemos tener en este es, lo podemos hacer solamente con una mancuerna a este lado, y la otra mano la ponemos extendida hacia un lado para mayor estabilidad. Entonces estamos trabajando solo con una mancuerna y la otra mano estirada hacia un lado. Puedes empezar con tu propio cuerpo, después pues solamente con una mancuerna, y progresivamente pues trabajamos con 2. Vamos que sí podemos, ya casi acabamos. 2 series más de este y acabamos. Si no lo tienes en tu programa, es hora de incluirlo en tu próximo programa. Vamos, sí se puede. 2 más. Último consejo con este ejercicio: recuerden esos ejercicios de piernas. Entonces no estamos jalando con los brazos, sino que los brazos totalmente estirados quedan colgados con las mancuernas, y todo el esfuerzo viene de las piernas y empujamos el suelo con el talón, y no jalamos como con los brazos hacia arriba. Siempre los hombritos relajados. ¿Listo? Buen equipo, hemos sabido acabar la rutina de hoy. Vean, los glúteos me hacen así, arden, quema. Estuvo súper buena la rutina de hoy, estuvo caliente. Trabajamos 5 ejercicios, entre 3 series cada ejercicio, entre 10 a 12 repeticiones cada ejercicio, y algunas terminamos con 8 repeticiones solamente al final para aumentarle un poquito más de peso. Pero recuerden, trabajando en hipertrofia, tratando de llegar a esa fatiga, a ese fallo muscular. Entonces espero les haya gustado. Si no han visto mis otros videos, vayan a verlos ya mismo para que aprendan sobre la técnica de los ejercicios, que es lo que les quiero enseñar, y que sigan conectados. Si no se han suscrito al canal, porque sé que están viendo el video y no te has suscrito al canal, pues ya mismo dale suscribir, activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando pongo mi próximo video, porque se vienen muchos más videos y me vas a acompañar al gimnasio una y otra vez hasta que perfeccionemos todos los ejercicios y te sientas más cómodo cada vez más en el gimnasio.
gimnasio. Entonces, y si quieres entrenar conmigo, en la cajita de descripciones te dejo algunos links para que puedas aprender y entrenes conmigo y te vuelvas parte de mi equipo, del equipo PAWA. Yo sé que tienes el poder, tienes el PAWA. Nos vemos en un próximo episodio y a entrenar se dijo. ¡Nos fuimos! ¡Yahoo!